Queridos míos, acérquense, tomen su café, siéntense aquí conmigo un momento. Saben, la vida tiene una forma curiosa de enseñarnos. Muchas veces miramos hacia arriba, a las montañas, esperando un milagro estruendoso, una voz que rompa el cielo. Pero Dios tiene predilección por los susurros, por la sencillez, por la humildad. Hoy quiero contarles una historia que nos conmueve profundamente. Es la historia de Hansel y Gretel. Y es una historia sobre lo que sucede cuando la fe nos pide. Todo, no una parte, no lo que sobra, sino todo. Y lo que sucede cuando la respuesta, tras un silencio que parece eterno, llega del lugar más improbable que la mente humana pueda concebir. Juan y María no eran jóvenes. Sus cabellos ya estaban salpicados de canas, como si la luna los hubiera cubierto con su polvo a lo largo de los años. Tenían una buena vida. No rica, claro está, pero buena. De esa clase de bondad que se construye con el propio esfuerzo. Juan era carpintero. Sus manos, gruesas, callosas, pero sabían trabajar la madera con una delicadeza que era un placer contemplar. El olor a serrín, cedro, barniz, era el olor de su hogar. María, con su sonrisa que aún conservaba la luz de la juventud, cuidaba un jardín que era el orgullo de la calle y horneaba pan que perfumaba todo el vecindario. Su vida se componía de pequeños rituales: café recién hecho, el sol entrando a raudales por la ventana de la cocina, los sonidos del taller de Juan, la misa dominical. Tenían suficiente, tenían paz. Hasta que llegó la promesa. No fue un ángel con una trompeta, no fue un sueño vívido, fue una inquietud, una certeza suave pero obstinada que brotó en sus corazones casi simultáneamente. Una sensación primero en la oración matutina, luego en el silencio de la noche, de que su tiempo allí, en esa casa llena de recuerdos, había terminado. La promesa era vaga, pero clara en su exigencia. Vayan, déjenlo todo, les mostraré el lugar. Saben, hijo mío, hija mía, hay vocaciones que podemos negociar, y hay otras que si las desobedecemos nos consumen el alma. Esta era una de ellas. Oraron, lloraron, pidieron confirmación, y la confirmación llegó, no en forma de alivio, sino en una extraña paz que se instaló en ellos, después de la decisión de obedecer. Y la obediencia exigía lo impensable: venderlo todo, no alquilar la casa, venderla, no quedarse con las herramientas de John, venderlas, no llevarse los jarrones de Mary, venderlos, todo, cada silla que guardaba la historia de una cena, cada herramienta que forjaba una vida, cada jarrón que veía florecer una flor. Comenzaron a desmantelar, pieza por pieza, la vida que conocían. Imaginen el dolor. Imaginen las miradas de los vecinos. Se han vuelto locos, susurraban. Tirar toda una vida ¿por qué? Juan, con el pecho oprimido, entregó la llave de su taller, el lugar donde se sentía más él mismo. María cortó la última rosa de su jardín y las lágrimas empaparon la tierra. Vendieron la casa, el último bastión de su seguridad. Solo les quedaron 2 pequeñas maletas y una suma de dinero que sabían no duraría para siempre. Se miraron en medio de la habitación vacía, el eco de sus pasos resonando como una despedida. La fe los impulsaba, pero el miedo, el miedo es un compañero frío. Se habían lanzado al vacío, confiando en que la promesa era cierta. Pero mientras caían en la oscuridad sin ver nada abajo, lo único que pudieron hacer fue tomarse de la mano. ¿A dónde iban? Solo tenían el nombre de un pueblo olvidado, un punto en el mapa que nadie se molestaba en visitar. La promesa los llevó a venderlo todo. Pero, Dios mío, ¿qué vendría después? Subieron al autobús. Aquel ruidoso autobús que se balanceaba y olía a polvo y diésel. Les esperaban días de viaje, dejando atrás las verdes montañas que conocían para adentrarse en un páramo seco y abrasado por el sol. El dinero que llevaban en sus mochilas parecía disminuir con cada parada. Cuando por fin bajaron, el polvo rojo cubría sus mochilas y zapatos. El pueblo estaba desolado. No era simplemente sencillo, era triste. Casas de adobe y entramado de madera, muchas abandonadas. Un cachorro flaco que ni siquiera tenía fuerzas para ladrar. Un sol que parecía querer castigar la tierra. La gente que pasaba tenía una mirada apagada, una resignación que dolía ver. John y Mary se miraron. El silencio entre ellos era denso.
¿Sería este el lugar que Dios les había prometido? ¿Este lugar de olvido? Con lo poco que tenían, alquilaron una sola habitación en la parte trasera de una tienda. Olía a mojo. El techo tenía goteras. La única ventana daba a una pared desconchada. Mary, que venía de una casa perfumada con pan y flores, se sentó en la dura cama de hierro y por primera vez sus fuerzas flaquearon. Lágrimas silenciosas comenzaron a caer. John, al ver el dolor de su esposa, sintió que se le rompía el corazón. Él, el carpintero, el hombre que siempre había provisto, ahora no tenía nada. Sus manos, antes tan útiles, estaban vacías. Los días se convirtieron en semanas. Y las semanas, Dios mío, cómo se alargaban hasta convertirse en meses. El dinero se acabó. Juan intentó encontrar trabajo. Pero ¿qué clase de trabajo? ¿Qué haría allí un carpintero de muebles finos? Terminó haciendo trabajos ocasionales, cargando sacos, limpiando patios para los pocos que podían pagar. Ganaba unas monedas suficientes para un poco de harina de maíz y frijoles. María intentó hornear pan, pero el horno de leña era poco fiable y la gente no tenía dinero para comprar uno. Comían lo mínimo indispensable. El hambre, esa hambre real que corroe el estómago y el alma, empezó a ser una visitante frecuente. Y el silencio de Dios, ay, hijos míos, eso era lo peor. Un silencio ensordecedor. Por la mañana se despertaban y rezaban: Señor, aquí estamos, lo vendimos todo. ¿Qué quieres de nosotros? Y la respuesta era el viento seco azotando la ventana. Por la noche se arrodillaban en el suelo frío. Padre, muéstranos el camino. Tenemos miedo. Y la respuesta era el canto de los grillos afuera. La fe que parecía tan fuerte en el momento de la decisión ahora parecía una pequeña brasa, casi extinguida bajo las cenizas de la realidad. Juan se miró las manos. Estaban ásperas de otra manera. Ya no por los callos de su oficio, sino por las heridas del trabajo manual. María estaba más delgada, sus ojos más profundos. Empezaron a dudar. ¿Había sido un error? ¿Una locura de la vejez? ¿Era real la promesa? ¿O se la habían inventado cambiando su paz por esta nada? El viaje por el desierto no se trata solo de la falta de pan y agua. Se trata de la falta de sentido. Se trata de obedecer y que la obediencia parezca haberlos llevado solo a un callejón sin salida. Estaban en el fondo del pozo y parecía que Dios ni siquiera los miraba. La promesa parecía una broma cruel. Y ahora, con el último puñado de harina de maíz agotándose, la desesperación llamaba a la puerta. ¿Qué más les quedaba? Fue en uno de esos días grises, cuando a Juan le dolía más el estómago de hambre que de cansancio, que algo sucedió. Regresaba de otro día de duro trabajo, donde la paga había sido menor de la prometida. Caminaba despacio, pateando las piedras, con el corazón apesadumbrado. Todos los días pasaba por el mismo caminito de tierra que bordeaba el vertedero del pueblo. Bueno, vertedero era una palabra larga. Era donde terminaban los pocos desechos del pueblo. Escombros, botellas rotas, restos de comida. Un lugar feo que olía mal. Ese día, sin embargo, algo le llamó la atención. Un destello. No un destello brillante, sino un reflejo sutil, como el sol sobre algo húmedo. Se detuvo. Miró. No vio nada. Es mi imaginación, pensó. El hambre me hace ver cosas. Siguió caminando, pero dio 5 pasos y se detuvo de nuevo. ¿Conoces esa sensación, un tirón inexplicable? Como si alguien te agarrara el dobladillo de la camisa. Juan la sintió. Se dio la vuelta. Regresó. Se acercó al montón de escombros. Y allí, entre una teja rota y un zapato viejo, lo vio. Era un trozo de madera, pero no una madera cualquiera. Incluso cubierta de tierra, la reconoció. Era caoba, una madera noble, una que no pertenecía allí. Se agachó, con las articulaciones crujiéndole. Con cuidado apartó la basura. Era una cajita, pequeña, de madera oscura con finos grabados. Estaba sucia, rayada, pero era hermosa. Alguien había tirado un tesoro. John, el carpintero, sintió un dolor punzante en el corazón. Pero fue su fe la que latió con más fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué allí? Recogió la caja. Estaba cerrada, pero no parecía tener llave. Se sacudió el polvo con la manga de la camisa. Se sentó allí mismo en el suelo polvoriento junto a la basura. Con manos temblorosas abrió la tapa. Dentro no había oro. No había joyas.
Solo había una cosa, un pequeño objeto de metal oscuro manchado por el tiempo. Era una llave, una vieja llave de latón con un intrincado diseño en la punta. Una llave grande y pesada. Una llave que sin duda abría algo importante. Juan la miró fijamente. Una caja de caoba con una llave de latón, en medio de la basura. Se la llevó a casa. María estaba en el dormitorio, remendando la única colcha que tenían. «¿Juan?», preguntó al oír sus pasos. Él entró y, sin decir palabra, extendió la mano y abrió la puerta. María miró la llave. Miró a Juan. Sus ojos, por primera vez en meses, tenían un brillo distinto. No era alegría, no era esperanza, todavía no. Era confusión, era misterio. En la basura fue todo lo que dijo. María tocó la llave. Estaba fría. Era solo una llave. No tenía nada que ella pudiera abrir. Ni puertas, ni cajones, ni baúles. No tenían nada. Y sin embargo, era la primera cosa que ellos recibió como lo habían perdido todo. Aquello fue una señal. ¿Pero una señal de qué? No les daba de comer. No les alcanzaba para pagar el alquiler. Era un pedazo de metal inservible, ¿o no? Aquella llave proveniente del lugar más humilde y olvidado era una pregunta. Y no tenían ni idea de la respuesta. ¿Qué intentaba decirles Dios con esto? La llave seguía sobre la mesita de noche, hecha de una pequeña caja. La miraban a diario. Se había convertido en un símbolo silencioso de aquel misterio. La vida no había mejorado. El hambre seguía siendo real, la lucha cotidiana. Pero algo había cambiado. Aquella desesperación silenciosa había dado paso a la esperanza, a la curiosidad. Pasaron varias semanas. María, inquieta y con ganas de servir, incluso sin tener nada que ofrecer, empezó a frecuentar la iglesia del pueblo. Era un edificio antiguo, casi en ruinas. El cura solo aparecía una vez al mes. Quien se encargaba de todo era una anciana, doña Benedita, que apenas podía barrer el suelo. María empezó a ayudar. Barría, desempolvaba los bancos rotos e intentaba devolverle algo de dignidad a aquel lugar. Una tarde calurosa, doña Benedita le pidió a María que limpiara una pequeña habitación al fondo de la sacristía. «Hija mía, nadie ha entrado ahí en años», dijo la anciana. «Debe estar llena de excremento de murciélago». María tomó una escoba y un cubo. La habitación estaba oscura, olía a mojo y a humedad. Todo estaba cubierto de telarañas. Había vestimentas viejas y rotas, libros bautismales con las páginas apolilladas, candelabros rotos. Era un depósito de cosas olvidadas. María comenzó a limpiar, canturreando suavemente un himno que su madre le había enseñado. Apartó los muebles viejos, quitándoles el polvo. En el rincón más oscuro, bajo un montón de estolas gastadas, vio algo. Era un cofre pequeño de madera oscura, muy parecido a... No podía ser. Pero este estaba sucio, cubierto de polvo y cera de vela derretida. Y tenía un broche grande de latón. El corazón de María dio un vuelco. Soltó la escoba, corrió hacia el pestillo, observó con atención. La cerradura. Tenía una forma extraña, antigua. Se levantó con las manos sucias y salió corriendo de la iglesia. No le dijo nada a doña Benedita. Corrió por las calles de tierra, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Entró en la habitación donde Juan estaba, echándose una siesta. Juan, despierta», dio un respingo sobresaltado. «¿Qué pasa, mujer?». María no podía hablar con claridad. Corrió hacia la mesita, cogió la llave del cubo de basura. «Ven conmigo, ahora». Juan, sin entender nada, pero viendo la urgencia en los ojos de su mujer, simplemente la siguió. Corrieron de vuelta a la iglesia, a la pequeña habitación oscura. Doña Benedita pareció sobresaltada. «Dios mío, ¿qué ha pasado?». María ni siquiera respondió. Entró en el almacén, seguida de cerca por Juan. Se arrodilló ante el baúl. Le temblaba tanto la mano que no podía meter la llave en la cerradura. Juan le puso la mano sobre la suya. «Tranquila, querida». Cogió la llave. Miró la cerradura. Miró la llave. La llave que había encontrado en la basura. La llave que era un misterio inútil. La introdujo en la cerradura. Entró como si hubiera sido hecha para ese lugar, como si volviera a casa tras mucho tiempo. Juan respiró hondo, miró a María y entonces giró la llave. Un clic,
un sonido seco y metálico que resonó en el silencio de la pequeña habitación. Un sonido que rompió décadas de olvido. La cerradura se abrió. El cofre quedó abierto. La llave del basurero y del cofre de la iglesia. Las dos cosas olvidadas, las dos cosas humildes, se encontraron. ¿Pero qué, Dios mío, qué había dentro? Se miraron, con el miedo y la esperanza reflejados en sus rostros. Juan, con las manos aún manchadas de tierra del trabajo y ahora también con el polvo de la iglesia, levantó la pesada tapa del cofre. El olor a papel viejo, cuero seco y un tiempo lejano los envolvió. Dentro no había oro, no había joyas, ni siquiera las que su imaginación podría haber concebido por un instante. Había papel, mucho papel, amarillento por el paso del tiempo, atado con correas de cuero reseco. Doña Benedita se acercó, curiosa, apoyándose en su bastón. ¿Pero qué es esto, hijos míos? Juan, con un cuidado casi reverente, tomó el primer rollo de documentos. Lo abrió. Las cartas estaban escritas a mano, con una caligrafía antigua. Comenzó a leer despacio, silabeando las palabras difíciles. María miró por encima de su hombro. Eran los documentos fundacionales del pueblo, la escritura original de la tierra, donada por un acaudalado agricultor hacía más de 100 años con una condición, que la tierra se utilizara para dar cobijo a las viudas y los huérfanos de la sequía, y que fuera administrada por la iglesia. Pero había más, había cartas del fundador, donde detallaba su sueño para ese lugar, y en medio de todo, un mapa dibujado a mano de la propiedad. Mostraba la iglesia, las primeras casas y algo más, una marca, una X con las palabras Fonte de boa agua, fuente de buena agua. ¿Un manantial?, susurró María. Pero aquí, la tierra está seca, Juan. Siguieron leyendo. Las cartas relataban que con el tiempo los administradores murieron, los documentos se perdieron, el manantial se secó o cayó en el olvido y la tierra quedó en un limbo legal. Nadie era dueño, así que a nadie le importaba. El pueblo se marchitó, convirtiéndose en el triste lugar que es hoy, habitado por descendientes que ni siquiera sabían que tenían derecho a esa tierra. El cofre, que contenía los documentos que eran la clave de la libertad y la prosperidad del pueblo, quedó olvidado en aquel trastero. Y la llave, por algún misterio divino, quién sabe cómo, terminó en la basura. La promesa: les mostraré el lugar. El milagro no era para ellos, recibir algo. El milagro fue ellos. Juan miró a María, el carpintero, el hombre que sabía construir. María miró a Juan, la mujer que sabía cultivar. Tomaron el mapa, salieron de la iglesia. Doña Benedita los siguió a toda prisa. Siguieron las indicaciones del mapa, detrás de la iglesia, subiendo una pequeña colina cubierta de hierba seca. Está aquí, dijo Juan, deteniéndose en un lugar que no tenía más que piedras y polvo. Pero ahí no hay nada, John. Vamos a cavar. Llamaron a unos hombres del pueblo. Les mostraron los papeles, les mostraron el mapa. Los hombres, acostumbrados a la desesperanza, se rieron. Pero Juan tenía fuego en los ojos. Tomó prestada una azada y empezó a cavar. Cavó. El polvo se levantaba. El sol caía a plomo. Cavó hasta que le sangraron las manos. Los demás, al ver aquella fe inquebrantable, empezaron a ayudar. Cavaron durante horas. Y entonces el sonido. Un sonido hueco. Golpearon piedras. Acomodaron piedras. Una vieja cubierta. Quitaron las piedras. Y abajo, húmedo, barro. Y finalmente, agua, agua. Empezó a brotar despacio, luego con más fuerza. Agua limpia y fresca. La fuente de agua buena. El grito que se oyó resonó por todo el pueblo. La gente acudió corriendo. Vieron el agua. Vieron los periódicos. Y vieron a Hansel y Gretel. Y lo comprendieron. La promesa no era que John y Mary se hicieran ricos. La promesa era que tras haberlo vendido todo no tendrían nada que perder. Que tendrían la humildad de mirar la basura. Que tendrían la voluntad de limpiar un vertedero olvidado. Ellos eran la clave. La respuesta nunca llegó. A ellos. Vinieron a través de ellos mismos. Y surgió del lugar más humilde. Un basurero y un almacén polvoriento. Con los documentos la tierra fue devuelta a la gente. Con el agua, la tierra volvió a la vida. Juan, con sus manos de carpintero, enseñó a los hombres a construir, a reparar la iglesia, a fabricar muebles.
María, con su don para la agricultura, enseñó a las mujeres a cultivar huertos ahora que tenían agua. El pueblo, aquel lugar de muerte, comenzó a florecer. Y Juan y María, que llegaron sin nada, encontraron allí su todo. La música suave regresa un poco más prominente. ¿Vieron eso? Queridos míos, qué historia. Pasamos toda la vida, ¿verdad?, buscando la respuesta de Dios en palacios, en voces importantes, en grandes eventos. Le pedimos a Dios una gran señal, un anuncio luminoso en el cielo. Y mientras tanto, Dios, con su paciencia infinita, esconde las claves de sus mayores milagros en los lugares que más despreciamos. Se esconde en el basurero, se esconde en el almacén olvidado, se esconde en el trabajo que te resulta humillante, se esconde en la persona a la que nadie valora, se esconde en medio de tu dolor, tu pérdida, tu vacío. Juan y María tuvieron que venderlo todo. ¿Sabes por qué? Porque si hubieran llegado a ese pueblo con su dinero, sus herramientas y su orgullo, habrían montado su taller de carpintería, su huerto y habrían vivido su vida. Nunca habrían mirado la basura, nunca se habrían ofrecido voluntarios para limpiar la pequeña iglesia. La pérdida, el dolor, la desolación, eso fue lo que les dejó las manos vacías lo suficiente como para recibir la llave. La promesa de Dios para ellos no era de consuelo, sino de propósito. Y ese propósito se escondía en la humildad. ¿Y tú? Dime, ¿cuál es el momento de mayor desánimo en tu vida ahora mismo? ¿Qué situación te parece basura, desecho, olvido? ¿Un trabajo que no te gusta? ¿Una enfermedad? ¿Una espera interminable? ¿Una relación rota? ¿Será posible que precisamente ahí, en ese lugar que más desprecias, Dios haya escondido la llave que abre tu milagro? A veces tenemos que dejar de mirar hacia arriba y empezar a mirar el polvo, a lo humilde, a lo pequeño. Me interesa mucho escuchar tu historia. La fe se construye sobre este tipo de testimonios. Deja tus comentarios a continuación. ¿Alguna vez has encontrado un tesoro entre lo que parecía basura? ¿Alguna vez has visto a Dios usar lo más inesperado para darte una respuesta? Cuéntame dónde, en el lugar más humilde de tu vida. Su vida, has encontrado la mano de Dios. Tu historia puede ser la luz que alguien que lea esto necesita para seguir buscando. Si esta historia de Hansel y Gretel te ha conmovido, deja tu amén en los comentarios. Dale me gusta a este video para que este mensaje llegue a más personas que se encuentran en el desierto. Y por supuesto, suscríbete al canal aquí, para que podamos continuar juntos, relatando y escuchando sobre estas maravillas que Dios realiza en silencio. Que Dios os acompañe, hijos míos. Y no olvidéis, mirar con cariño la humildad. Ahí puede estar la respuesta.